Buen día para todos, mi nombre es Martín Carvajal. El día de hoy vamos a verificar el paso a paso en la elaboración de nuestra práctica investigativa asociada al término emprendimiento y capital social bajo la asesoría del señor Sebastián Robledo. 4 puntos vamos a desenvolver en este instante, que son introducción, metodología, resultados y conclusiones. En introducción tenemos la importancia del término emprendimiento y capital social, donde indica que pues sin duda alguna es de gran importancia para toda organización debido a que depende de una innovación personal y del entorno para así evitar pues su estancamiento. Esto lo que genera es una base importante para la generación de nuevos conocimientos según la actividad que estemos desarrollando. Algunas definiciones en el término emprendimiento son las aptitudes y aptitudes de un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades, mientras que en capital social son las relaciones, las ideas, la participación social, cosas que hacemos bien o mal al interior de una organización para desarrollar su actividad principal, en este caso, según pues obviamente sea lo necesario. Algunas de las revisiones indican lo siguiente. Primero, tenemos que tener en cuenta que no hay un artículo de revisión que muestre una evolución lineal en el concepto pues, según las investigaciones realizadas. También tenemos que Adler y el señor Won en el 2002 indicaron que al no tenerse una claridad adecuada, podríamos identificar así la importancia al interior de las entidades que se esfuerzan siempre por una constante evolución. Es decir, como no hay un paso a paso, cada líder puede determinar la importancia y agregarlo o hacer uso de este término en la organización, pues dependiendo el área en donde estemos, digamos así, fallando, para generar una evolución continua y no evitar pues obviamente el estancamiento. También este se convierte en el pilar pues obviamente de toda entidad. Al ser práctico pues contribuye en la consecución de los resultados anhelados por los altos mandos y pues obviamente los directivos de una organización. También tenemos en metodología la siguiente gráfica que nos muestra la elaboración de nuestro artículo, es decir, los motores de búsqueda principales fueron Watch y Scopus, de los cuales se descargan ciertas referencias y citas, pues las que necesitábamos. El siguiente paso fue agregarlo a Tree of Science, el señor Robledo, donde se obtiene la construcción del marco teórico, es decir, se obtienen 10 raíces, 10 troncos y 60 hojas, de los cuales pues es la base para ya la realización de nuestro artículo. También se realiza una producción académica de revistas, pues obviamente de gran impacto, donde se generan los diferentes cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, dependiendo de la importancia de los artículos ya investigados. Pasamos a otra herramienta denominada RStudio, donde se cargan todas esas raíces, troncos y hojas y se hace una generación de gráficos. Los gráficos, pues obviamente que más adelante vamos a determinar. Y por último, entramos al software Gephi, donde se consolidan esos gráficos. Vemos el InDegree, el Outdegree, el Between, y se presenta la siguiente gráfica, pues obviamente que vamos a determinar los nodos más importantes de toda esta investigación. De acá lo que se toman son los más importantes para la elaboración, o sea, que nos nutran a nuestro artículo principal en el término emprendimiento y capital social. En los resultados vemos lo siguiente. Primero que todo, la gráfica de producción científica anual en las motores de búsqueda que son WOS y Scopus. Es decir, tenemos una tendencia alcista en cuanto a la investigación desde el 2001 hasta el 2019, arrojando pues obviamente 38 resultados en total, demostrando que la base de datos WOS es la más investigada, mientras que la Scopus sigue alcista, pero pues como en un poco más rezagada en cuanto a la investigación de esos términos en esta base de datos. Aquí podemos también ver la raíz, los troncos y las hojas que ya anteriormente estábamos determinando, las subáreas que surgen a través de esas diferentes cositaciones y el gráfico de creación personal que ya también nos vamos a determinar. En la raíz
vemos las siguientes definiciones, como por ejemplo las de Nahapian y Goshal, que en el 98 indican que el capital social es una ventaja competitiva al interior de una organización. Granovetter en el 85 señala que las condiciones, pues obviamente que se tienen en cuenta en la poca utilización del emprendimiento y capital social son las condiciones sociales, las familiares y en las pocas expectativas que se tienen de un futuro, pues obviamente donde no se conoce una finalidad. Shane y Venkataraman en el 2000 indican que los estudios adelantados no arrojan los resultados prometedores, es decir, al no tener una estructura lineal, pues sigue siendo como tal motivo de estudio y como no, otras teorías que tienen su inicio y tienen su finalidad, esta no. Esta tiene pues obviamente un inicio donde determinamos la importancia, pero no se encuentra una finalidad correcta y por ese motivo pues obviamente se puede seguir haciendo los diferentes estudios en cuanto al término emprendimiento y capital social. En los troncos tenemos a Lee en el 2019, que indica que el capital social como es una gran base para la generación de nuevos emprendimientos al interior de una organización o para la iniciación de una. Y Davison y Honing en el 2003 asegura que la unión de los lazos tanto fuertes como débiles son el impulso básico para llevar a cabo el proceso de iniciación empresarial, que más adelante en las subáreas vamos a determinar. McKeever en el 2014 dice que la unión hace la fuerza, como también lo relata Astrad, donde indica pues obviamente que debemos encontrar las mejores alianzas para alcanzar las ideas propuestas. En las hojas tenemos a Stan en el 2014 infiriendo pues la importancia del concepto de emprendimiento y capital social. Se basa principalmente en los beneficios que trae a la organización y a cada uno de sus integrantes, mientras que Weiss en el 2019 indica que algunas de las alternativas que se brindan para sacar más beneficio a este concepto de gran valor es el aumento de la confianza social, que también más adelante vamos a determinar según el capital cultural. Las subáreas que se deben tener en cuenta al analizar, pues obviamente las citaciones, surgen tres de gran importancia, como son las oportunidades de capital social, la generación de las redes empresariales y las redes de integración social. El software como tal nos arroja oportunidades en el centro, demostrando como tal su importancia. Y lo único que nos indica es que toda entidad, pues obviamente debe afrontar los problemas internos de la mejor manera y determinar también que no siempre la supervivencia empresarial depende de sus resultados económicos, sino también del capital humano que ésta posee. En este caso, la implantación de los cargos por parte de los líderes es de gran importancia, ya que allí se debe tener en cuenta sus redes sociales, sus experiencias, sus conocimientos previos y demás, pues que aporten de la mejor manera a nuestra organización. Ya con esto tenemos la generación de las redes empresariales, donde lo que indica es que la unión de esos lazos débiles y fuertes es lo que determina el proceso para la consecución de las oportunidades. Es decir, al determinar de la mejor manera esos cargos, cada uno de los integrantes va a tener un círculo, el cual pues obviamente puede tener ventajas y desventajas. Entonces la cuestión está en adaptarlas para beneficio propio. Y las redes de integración social es la forma en que cada uno de esos círculos que ya se tuvieron, pues obviamente anteriormente con las redes, la forma en que estos aportan a la organización y no que se comporten independientemente, sino que sea como la unión, pues obviamente para la consecución de los objetivos propuestos. Sí, que cada uno trabaje en pro de la organización y no independientemente. Esto va a ser de gran importancia en la consecución de esos objetivos que tenemos planeados y por ende la organización se va a ver muy beneficiada. Y la gráfica de creación propia lo que nos muestra es los artículos que usamos en nuestra investigación, que son raíces, troncos y hojas, pues obviamente algunos, no todos, en la creación pues, de nuestra práctica investigativa, emprendimiento y capital social. Algunas de las conclusiones que tenemos en cuanto a la práctica del emprendimiento y el capital social, los autores citados llegan a la conclusión para establecer una mejora de dicho tema es necesario establecer unos contactos, lo que hablábamos anteriormente,
es en la unión de esos lazos débiles y fuertes. Y la importancia, pues obviamente, de vincular el conocimiento de cada uno de los integrantes, también basado con las ayudas externas. Y pues obviamente los artículos citados indican que las relaciones sociales son las que nos dan la oportunidad de encontrar esa fidelización o un estatus en el medio donde nos queramos desenvolver. Debemos también tener el capital cultural para tener un acceso mayor a cada uno de los rincones donde la empresa pues quiera posicionarse, esto con el fin de no ser rechazados por las diferentes culturas, por las diferentes sociedades, y tener un alto grado de empatía con las religiones, con las creencias y con las personas, para así tener mayor credibilidad y abrir las puertas, pues obviamente en un futuro, en las diferentes zonas donde nos quedamos, donde según estudios sea viable, pues obviamente abrir nuestra organización o donde queramos entrar. Por último, tenemos que es importante reconocer el capital social como una herramienta para la adquisición de recursos y generación de nuevos emprendimientos. Al interior de cada organización, el capital humano siempre va a tener un alto grado de importancia, ya que es el que nos da, pues obviamente, como esa fortaleza. Y lo que tenemos que saber es, como líderes, identificar eh, los beneficios que nos brindan, las debilidades y simplemente hacer un conjunto adecuado de ellas para obtener los mejores resultados siempre en cada organización. Por último, quiero agradecer al señor Sebastián Robledo por su paciencia, por su compromiso en esta práctica y de igual manera a ciertos profesores que de una u otra manera hicieron parte de este proceso. Muchísimas gracias.